Revelado, el inesperado regalo oculto que transformó mi vida tras la sorprendente frase de mi hija Javier se encontraba sentado al borde de su cama, con la cabeza gacha, mientras las risas de sus hijas resonaban en la sala. Se sentía atrapado en una rutina interminable, un laberinto del que no sabía cómo escapar. En los depósitos de su mente, los recuerdos de sus sueños se habían desvanecido, sepultados por las exigencias de la vida cotidiana. Trabajar en la fábrica era un ciclo incesante, la misma jornada, el mismo ambiente desgastante. Se levantaba al amanecer, llevaba a sus hijas a la escuela y pasaba el día en la línea de producción, sintiendo cómo su alma se deshilachaba lentamente. Pero todo cambió cuando, una tarde, al ayudar a su hija mayor con un proyecto escolar, ella lo miró con ojos llenos de esperanza y le lanzó una frase que dejó a Javier helado: «Papá, creo que deberías ser profesor». Aquellas palabras lo atravesaron como un rayo. Momentáneamente, el tiempo se detuvo. En su mente resonaron ecos de su juventud, un tiempo en que soñaba con las aulas, en que su corazón latía por educar y transformar. Había querido ser un faro para otros, moldear mentes y cambiar vidas. Pero la vida, con su peso implacable, lo había despojado de esas ambiciones. La angustia se apoderó de su pecho. ¿Cómo podía aún pensar en convertirse en profesor? ¿Acaso no era un lujo que no podía permitirse? La idea le pareció al mismo tiempo una chispa luminosa y un abismo aterrador. La noche transcurrió en un torbellino de emociones. Mientras sus hijas dormían, Javier se sentó frente a la computadora. El brillo de la pantalla parecía burlarse de él. Con cada página que leía sobre pedagogía o métodos de enseñanza, un tumulto de dudas se agolpaba en su mente. ¿Era realmente esto para él? La carga de sus responsabilidades familiares era abrumadora. A pesar de la chispa que su hija había encendido en él, la realidad lo mantenía atado. La incertidumbre crecía, los rostros de sus colegas, que lo consideraban un simple operario, emergían en su mente como sombras de desdén. Un hombre como él no debería aspirar a más, se decía. Sin embargo, cada intento fallido por concentrarse en sus estudios alimentaba su deseo de más. A la mañana siguiente, el eco de la frase de su hija lo persiguió. ¿Por qué había dejado que la vida lo arrastrara? Volvió a sentarse en la computadora. Cada libro que leía era una batalla: sus componentes de seguridad, método de evaluación, teoría de aprendizaje, pero también un espejo que le reflejaba un futuro perdido y anhelado. 3 semanas de insomnio y ansiedad le pasaron factura, y en cada jornada de trabajo, sus compañeros percibían su desconexión, ignorando los monstruos internos que enfrentaba. Y así, atrapado entre el miedo al fracaso y el ardor de una pasión olvidada, Javier sentía que el vacío en su interior crecía. Cada avance en sus estudios era una victoria, pero el temor a lo desconocido lo mantenía cautivo. ¿Aceptarían su sueño? La mayor angustia llegó cuando comprendió que no podía volver atrás. Su vida, un laberinto de sacrificios, no le dejaba espacio para sucumbir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de su presentación se acercaba, y justo cuando pensaba que su mente se aclaraba, se sumía de nuevo en la niebla de la incertidumbre. Se encontraba ante la encrucijada de su vida, enfrentándose no solo a la evaluación de sus conocimientos, sino a un jurado interno que constantemente le repetía que no era suficiente. Con cada día que pasaba, la frase de su hija lo perseguía, resonando cada vez más fuerte, como una advertencia o una promesa. Mientras se plantaba frente al aula, la ansiedad lo invadió. ¿Sería capaz de romper con las cadenas que le habían mantenido atado durante tanto tiempo? ¿Podría, por fin, dar ese primer paso hacia su futuro? La jornada de la presentación llegó en un abrir y cerrar de ojos. Javier se encontraba en la sala del aula, con las manos temblando y el corazón acelerado.
Había ensayado su discurso una y otra vez frente al espejo, intentando convencer a un Javier escéptico que tenía miedo de fracasar. Ahora, al verse rodeado de un grupo de estudiantes expectantes, la confianza que había construido se desmoronaba bajo el peso de la duda. ¿Qué le daba derecho a él, un operario de fábrica, a estar frente a esos jóvenes? En el momento en que comenzó a hablar, la voz le tembló. Explicaba conceptos que de niño había querido transmitir, señales de una pasión que resurgía desde lo más profundo, pero las palabras se sentían apagadas y ajenas. A medida que avanzaba, notaba miradas curiosas, algunas de confusión, otras de interés, y el eco de su propia inseguridad se apoderaba de su mente. Sin embargo, algo dentro de él cambió, como si un interruptor se hubiera encendido. Al recordar la mirada de su hija, ese destello de esperanza, una oleada de energía lo recorrió. Se atrevió a compartir su historia, la lucha de una vida dedicada al trabajo sin propósito, el anhelo de enseñar y cómo la afirmación de su hija había sido el faro que lo guiaba. Con cada palabra, sentía que la conexión con su audiencia se hacía más fuerte. Por primera vez, se sentía auténtico, no como un simple operario, sino como un ser humano con sueños. Al finalizar, recibió aplausos tímidos que pronto se transformaron en un inusitado clamor. Para su sorpresa, algunos estudiantes se acercaron a él con preguntas, mostrándose interesados en los recursos que podía ofrecerles. Se sentía distinto, no solo era la voz de un operario que había atravesado un camino duro, sino un maestro en formación que podía inspirar. El liderazgo florecía en él y por un momento vibró con la energía que había estado dulcemente reprimida. Esa tarde, mientras regresaba a casa, Javier reflexionó sobre la jornada. Las dudas nunca desaparecieron por completo. Sin embargo, esa experiencia había evidenciado un nuevo desafío interno, la necesidad de dejar ir el miedo al fracaso. Comprendió que la educación no era solamente un medio para obtener ingresos, sino un viaje compartido con sus estudiantes, una oportunidad para provocar cambios. Los días siguientes se convirtieron en un constante ir y venir entre la fábrica y sus estudios. Javier le dio forma a su rutina, adaptando el tiempo para estudiar recursos pedagógicos. Se inscribió en cursos online, participando de foros, reencontrándose con otros aspirantes a educadores. La comunidad virtual que lo rodeaba no era solo un refugio, sino un campo fértil donde compartir y aprender. Sin embargo, no todo era sencillo. A medida que avanzaba, las miradas de sus compañeros de trabajo, llenas de juicio y desprecio, se hicieron más pesadas. La incomodidad lo invadía, un recordatorio de la voz interior que le susurraba que estaba destinado a seguir siendo el operario. Había momentos donde las sombras de la duda volvían a acecharlo, desdibujando su progreso. La semana culminó cuando recibió un mensaje inesperado: su profesor de pedagogía deseaba reunirse. La reunión se convirtió en un guiño del destino, una nueva puerta a la oportunidad. ¿Realmente podría convertir este nuevo camino en una carrera viable? La incertidumbre construía un puente entre el presente y el futuro. Javier se encontraba al borde de un abismo, y aunque temía la caída, también ansiaba el vuelo. Mañana, más que una presentación, podría ser una oportunidad de cambiarlo todo, pensó, la adrenalina recorriendo su cuerpo. En su pecho ardía la certidumbre de que estaba a un paso de enfrentar su mayor miedo. Las palabras de su hija reverberaban en su mente: tú puedes ser profesor. La felicidad y el desasosiego convergían en un instante. ¿Se atrevería a dar ese paso hacia lo desconocido? La respuesta se acercaba, pero la pregunta aún persistía: ¿estaba listo para aceptar la verdad sobre sí mismo? La mañana de la reunión llegó cargada de incertidumbre. Javier se despertó más temprano de lo habitual, incapaz de mantener la calma. Desayunó absorto, pensando en las palabras que podría intercambiar con su profesor. La expectativa lo envolvía como una niebla densa, que no lograba disipar. Al llegar a la fábrica, el ruido de las máquinas contrastaba con el torbellino en su mente. Su rutina habitual de trabajo se tornó gris y monótona, el zumbido del día apenas un fondo distante mientras contemplaba lo que estaba por suceder. La jornada avanzó lentamente y entre los intervalos, Javier revisaba nerviosamente los correos electrónicos en su teléfono. Las palabras de su profesor resonaban como un mantra en su cabeza: quiero hablar sobre tu futuro.
Esa frase no dejaba de entrar y salir de su pensamiento, distorsionando su capacidad de concentración. Cuando finalmente terminó su turno, las sombras del juicio de sus compañeros lo seguían como sombras persistentes. ¿Por qué te metes en esto? Eres operario, eso lo sabes. La voz de uno de ellos se repitió en su mente, incrustándose en el hilo de su determinación. Pero, en lugar de retroceder, Javier sintió que la arena en su reloj de arena se agotaba. Era hora de actuar. Al llegar a la universidad, su corazón latía con fuerza. Sabía que la reunión con su profesor representaba más que una oportunidad, era un test abierto a su autovaloración. Al entrar en el aula, se topó con un espacio lleno de recuerdos de su reciente presentación y la energía que había experimentado al conectar con sus estudiantes. Su profesor, don Rafael, lo recibió con una sonrisa y una mirada atenta, como si supiera que había un océano de emociones oculto tras la actitud aparentemente tranquila de Javier. Quiero hablar sobre tus progresos. ¿Cómo te ha ido en tus cursos?, preguntó, sin prisa, creando un ambiente propicio para compartir. Javier se encontró verbalizando sus más íntimos esfuerzos. Había comenzado a sentir que la enseñanza era su verdadera vocación. Compartió sus experiencias en los foros, los recursos que había descubierto, las inquietudes y alegrías que surgían de cada nuevo concepto aprendido. Sintió que cada palabra se convertía en un ladrillo, construyendo una base sólida para su futuro. Sin embargo, cada momento de conexiones y reflexiones se ensombrecía por la pregunta que lo atormentaba. ¿Es esto suficiente? Don Rafael lo observó atentamente, y tras un silencio que pareció eterno, le hizo una pregunta clave que cambiaría todo. Javier, ¿has pensado en lo que te impide dar el siguiente paso? Porque yo veo en ti un potencial enorme. Esa pregunta lo atravesó como un rayo. Por primera vez, era alguien más hablando de él, no solo un operario, sino un futuro educador. En su interior, se desató una tormenta. Por un lado, surgieron sus inseguridades, un eco familiar que se preguntaba si era realmente un candidato para la enseñanza. Por otro, una voz más fuerte, alimentada por su hija y sus propias experiencias, se hacía eco en su mente. Tú puedes ser profesor. El diálogo que siguió se convirtió en un océano de intercambio. Don Rafael planteó preguntas que lo empujaban a confrontar sus dudas. Comenzaron a trabajar en un plan que incluía posibles prácticas docentes. La adrenalina mudó su ansiedad por un entusiasmo renovado, una claridad de propósito emergió de su confusión. Finalmente, don Rafael le planteó una propuesta directa. Quiero que participes como asistente en un programa que se desarrollará el próximo mes. Necesitamos a alguien comprometido y creo que tú eres esa persona. La oferta se disparó en su mente como un disparo de salvación. Era una oportunidad real, palpable. Regresó a casa con una mezcla de emociones, pulsaciones aceleradas y la euforia difusa del descubrimiento personal. Mientras conversaba con su hija sobre su día, la palabra maestro se convirtió en un nuevo estamento en su vida. Pero aún quedaba un desasosiego en su interior, aceptar o no ese desafío. El peso de la decisión se hacía presente, y Javier sabía que cada elección ahora lo acercaba a un nuevo horizonte, aunque temía no cumplir con las expectativas. ¿Podría Javier enfrentar la posibilidad de convertirse en un educador de verdad? La respuesta era un nuevo misterio, uno que despertaba tanto el miedo como la emoción en su interior. Así que miró hacia el futuro, y mientras lo hacía, una inquietud le asaltó. ¿Qué pasaría si fallaba? No solo ante sí mismo, sino frente a quienes depositaban esperanza en él. Las horas siguientes serían críticas para entender su camino. Las horas se convirtieron en días fundamentales, un tiempo cargado de introspección y cuestionamientos. Javier se encontró a sí mismo sumido en un vaivén emocional que lo mantenía en un estado de alerta constante. Cada amanecer traía consigo una rutina más pesada de lo habitual, ya no era solo un operario en la fábrica, sino un aspirante a maestro debatiéndose entre dos identidades. Mientras trabajaba en la línea de producción, el zumbido de las máquinas se tornó un eco en el fondo de su conciencia. Sus compañeros seguían charlando despreocupados, pero cada comentario se transformaba en un recordatorio de su lucha personal. Eres operario. Era un mantra que erosionaba su confianza, llevándolo a interrogar cada decisión que había tomado.
El día de la oferta de don Rafael se tornó un punto de inflexión. Javier, en su jornada laboral, decidió aprovechar los descansos para explorar recursos en línea sobre educación y pedagogía. YouTube se convirtió en su aliado. Allí encontró charlas inspiradoras de educadores que habían recorrido el camino del miedo al éxito, compartiendo sus propias inseguridades y sueños. Su porvenir se comenzaba a delinear con nuevos matices. Pero la lucha interna no cesaba. Al regresar a casa, la conversación habitual con su hija trajo a la luz algo que había estado empujando hacia el fondo. Papá, quiero que seas el mejor maestra. A veces, me da miedo que te desanimes. La fragilidad en la voz de la niña le rompió el corazón. Miranda no solo anhelaba un padre, sino que esperaba un ejemplo, un modelo a seguir que pudiera guiarla por un mundo que también podía ser cruel. Esa frase, cargada de inocencia y esperanza, encendió algo en Javier. Si su hija creía en él, tal vez él debería hacerlo también. Así, la idea de aceptar la oferta de don Rafael comenzó a parecer más atractiva. Pero, aún así, las dudas no desaparecieron como por arte de magia. Durante una de esas noches, Javier se sentó en su escritorio, con una hoja en blanco frente a él. Decidió escribir sus miedos. No tengo la formación adecuada. Los estudiantes no me respetarán. Falta de experiencia. Una a una, las palabras fueron saliendo. Sin embargo, al miedo le siguieron otras reflexiones. El aprendizaje es un camino. La educación no es perfección, sino conexión. La revelación lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que su vida como operario le había proporcionado experiencias valiosas. Había aprendido sobre trabajo en equipo, sobre la importancia de la comunicación efectiva y, sobre todo, sobre la resiliencia. Todos esos atributos eran esenciales para ser un buen educador. Con todas estas nuevas perspectivas, Javier tomó otra decisión. Prepararía una pequeña presentación para su hija, donde compartiría su historia de lucha, sus miedos, pero también sus avances. Quería que supiera que las palabras de su maestra no eran solo un regalo, sino una invitación a ser más grande que sus temores. El día de la presentación llegó. Con una pizarra improvisada y un puñado de recursos que había recopilado, Javier se dispuso a hablar. Al ver la mirada atenta de su hija, sintió una oleada de determinación. Comenzó a compartir su camino y a medida que lo hacía, sus propias dudas se disipaban. Experimentó la magia de la enseñanza en ese pequeño círculo familiar, como una mini clase en la que él, el operario, se convertía gradualmente en el maestro. Esa noche, mientras su hija dormía, Javier reflexionó sobre su transformación. Las piezas de su vida comenzaron a encajar. Pero había una nueva pregunta detrás de su emoción. ¿Cómo se presentaría ante sus compañeros y el mundo académico, quienes lo conocían solo como un operario? Esa incertidumbre le provocó un nuevo tipo de ansiedad, un desafío que sabía que tendría que enfrentar. Así que se quedó despierto, visualizando el auditorio donde pronto tendría que dar su primera clase. El peso de la decisión de aceptar la propuesta de don Rafael se intensificó mientras los ecos del pasado lo instaban a dar un paso firme en el futuro. ¿Podría sobreponerse a las voces de duda en su mente y dar inicio a su nueva vida como maestro? La respuesta podría cambiarlo todo. Una nueva etapa estaba a la vuelta de la esquina, y Javier era consciente de que no sería fácil, pero estaba decidido a descubrirlo. La mañana del día siguiente llegó con el aroma del café y una sensación de inquietud en el aire. Javier se sentó en la mesa, la rutina matutina ya no parecía tan monótona. Mientras revisaba las notas que había escrito la noche anterior, la inseguridad se hizo palpable. Tenía que empezar a creer en sí mismo, y ese pensamiento lo empujó a repasar sus apuntes una vez más. A medida que avanzaba el día en la fábrica, Javier notó que sus manos temblaban ligeramente. Era un fenómeno inusual en él, pero cada sonido de las máquinas lo recordaba de su decisión inminente. Su mente oscilaba entre los recuerdos de su vida como operario y las proyecciones de lo que podría ser como educador. Aquella contienda interna se intensificaba cada vez que miraba a sus compañeros, quienes continuaban con sus vidas sin cuestionarse más allá de la siguiente jornada laboral. Durante el almuerzo, mientras el grupo discutía las últimas novedades de la industria, Javier reflexionaba sobre el camino que había elegido.
«Eres operario» resonó una vez más en su mente, pero él empezaba a ver fragilidad en ese mantra. Había recibido tanto conocimiento de su experiencia laboral que podría compartirlo en el aula de maneras insospechadas. Al final del día, su mente continuaba trabajando en el aula que había visualizado en sus noches de insomnio. Cada detalle cobraba vida, las sillas dispuestas para estudiantes que, como él, llegaban con dudas y sueños. ¿Cuántas historias se contarían? ¿Cuánto podría aprender de ellos también? Esa búsqueda de conexión mucho más que la imposición de conocimiento comenzaba a parecer su principal motivación. Inspirado, se propuso crear un pequeño bosquejo de cómo sería su primera clase. Quería comenzar con una simple pregunta: ¿qué es el aprendizaje para ustedes? Esa apertura lo llevaría, pensaba, a darles la bienvenida a un espacio donde todos fueran escuchados. Sin embargo, se detenía a menudo, preguntándose si sería capaz de manejar la respuesta de un grupo que podría no tener respeto hacia un nuevo maestro, un operario en el pasado. Mientras cocinaba la cena, notó que su hija observaba cada uno de sus movimientos. «¿En qué piensas, papá?», le preguntó. La sencillez de su mirada lo sacó de sus pensamientos complejos. Era una niña que nunca dejó de creer en él. «En aprender a enseñar», fue su respuesta. Miranda lo miró intensamente, como si asimilara las palabras, y entonces le dijo: «Sé que vas a ser el mejor». La certeza en su voz fue un alivio, pero también una presión. Ahora no solo se trataba de su transformación, sino de cumplir con las expectativas de su hija. Decidió que se acercaría a don Rafael antes de aceptar oficialmente el puesto. Era tiempo de confrontar no solo sus temores, sino también su necesidad de apoyo en este nuevo camino. ¿Quién mejor que su mentor para guiarlo? Se dio cuenta de que no debería enfrentarse a esta incertidumbre solo. Con la ayuda de alguien que había recorrido el camino, su travesía podría parecer menos aterradora. Esa noche, la combinación de determinación y nerviosismo despertó una chispa en él. El próximo día, se dirigiría al apartamento de don Rafael con un bolígrafo en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Había llegado el momento de enfrentar sus temores directamente, de hablar de sus dudas y de buscar ese apoyo que tanto anhelaba. Los pasos cuidadosos de su camino hacia un futuro desconocido se enfrentaban a la realidad inminente de su decisión. Mientras se preparaba para el encuentro, una pregunta se agarró de sus pensamientos. ¿Qué pasaría si la conversación revelaba no solo sus inseguridades, sino también un talento oculto que podría transformar todo a su alrededor? La incertidumbre lo hizo sentir vivo, y sabía que no podría dar marcha atrás. La verdadera travesía apenas comenzaba. Javier se despertó más temprano de lo habitual, la luz del sol apenas comenzaba a filtrarse a través de la cortina. Era el día que había estado esperando, cargado de emociones y expectativas. Se vistió lentamente, la prenda de trabajo reemplazada por un atuendo más serio, un blazer que no había usado en años. Se veía distinto, casi como si aquel nuevo Javier estuviera emergiendo de las sombras de su antigua vida. Al respecto de su encuentro con don Rafael, su mente estaba llena de preguntas. Había preparado mentalmente una serie de argumentos para presentar su propuesta, pero cada vez que lo hacía, una ola de inseguridad se deslizaba por su conciencia. ¿Y si sus palabras no resonaban? ¿Y si, después de toda esta preparación, seguía sintiéndose como un impostor? El trayecto al apartamento de don Rafael era corto, pero el silencio y la soledad del camino se sentían eternos. Javier reflexionaba sobre la trayectoria de su vida, desde sus inicios como operario, con manos callosas y cansadas, hasta el cruce de caminos que ahora enfrentaba. La imagen de su hija sonriendo y creyendo en él era su única ancla, recordándole que tenía la capacidad para cambiar no solo su destino, sino también el de otros. Al arribar, la puerta se abrió de inmediato. Don Rafael, con su infalible sonrisa, lo recibió como si hubiese esperado ese momento durante años. «Javier, amigo, ¿qué te trae por aquí?». La calidez de su mentor hizo que las palabras de Javier se atascaran en su garganta, pero se reconstituyó rápidamente. «Vengo a hablar sobre un nuevo desafío», comenzó, sintiendo que la conversación lo llevaba hacia un precipicio, donde cada palabra contaría. «Quiero aceptar la propuesta de enseñar, pero tengo dudas. No estoy seguro de que sea suficiente». La mirada de don Rafael se volvió seria. «¿Dudas?
Todos las tenemos. Pero lo que importa es cómo decides enfrentarlas, dijo, invitándolo a avanzar hacia el salón. Mientras se sentaban, la conversación se volvía más profunda. Javier compartió sus ansias, las inseguridades que lo acosaban. De repente, la marea cambió. Don Rafael, tras escuchar atentamente, comenzó a desmenuzar el concepto de enseñanza. No se trata de ser el que sabe más, sino de ser el que sabe escuchar. La conexión que establezcas con tus estudiantes es el primer paso. Y eso, agregó con convicción, lo has hecho toda tu vida trabajando en la fábrica. Tus experiencias son lecciones valiosas. Esa simple afirmación resonó dentro de Javier, como el eco de su propia voz que había apagado durante años. En ese momento, entendió que no solo iba a enseñar, sino que también iba a aprender y a crecer. El potencial de transformar vidas, incluida la suya, comenzaba a parecer tangible. Mientras continuaba la charla, una nueva idea surgió. Tal vez no eran solo inseguridades las que lo asediaban, sino también el temor a lo desconocido. Decidió que no dejaría que ese miedo lo paralizara. En su interior, una chispa de autoconfianza comenzaba a encenderse, iluminando su camino hacia adelante. Al salir, sintió que el aire era diferente, como si hubiera dejado atrás un peso que cargaba desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, mientras avanzaba hacia su hogar, una inquietud lo asaltó nuevamente. ¿Sería capaz de mantener la motivación a medida que avanzara y las dificultades aparecieran? En ese instante, una realización impactante fluyó a través de él. En este viaje, sería necesario más que solo creerse capaz, debía demostrarlo a sí mismo y a Miranda. La idea de ser un referente para su hija lo empujaba hacia adelante, incluso más allá de sus propios límites. Su determinación se fortaleció a medida que avanzaba hacia la siguiente etapa de su vida. Pero justo al llegar a casa, el repiqueteo del celular hizo que su corazón diera un salto de temor. Era un mensaje de Miranda, preguntando si su visita a don Rafael había ido bien. La sencilla pregunta contenía un imperativo que resonaba en su mente, no podía fallarle. Al cerrar la puerta, sintió que la vida lo desafiaba nuevamente. Tendría que confrontar no solo su miedo a fracasar, sino también a aceptar su nuevo papel. A medida que la noche se adentraba, la pregunta latía en su mente: ¿qué haría si este nuevo capítulo ya había comenzado a cambiarle la vida de maneras inimaginables? La respuesta, entonces, sería crucial no solo para él, sino para todos aquellos que esperaban transformarse a su lado. Javier se sentó en el pequeño sofá de su sala, un espacio que había visto muchas noches de reflexión y angustia. Los ecos de la conversación con don Rafael aún reverberaban en su mente, cada palabra disecada y analizada en busca de significado. Mientras miraba por la ventana, observando la luz que comenzaba a desvanecerse, se dio cuenta de que no había regresado a casa solo. Traía consigo una nueva comprensión de lo que significaba ser un maestro. Esa noche, en lugar de sucumbir a la fatiga, decidió hacer una lista. Un ejercicio simple, pero poderoso. Con un bolígrafo en la mano y un cuaderno que había usado para apuntes de trabajo, comenzó a delinear las capacidades que había desarrollado a lo largo de los años. A cada punto que surgía, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos, la paciencia adquirida en la línea de ensamblaje, la habilidad de escuchar a sus compañeros en momentos difíciles, la empatía cultivada a través de tantos años en el mismo lugar. La lista crecía, y con cada palabra que escribía sentía que una nueva luz iluminaba un aspecto de su ser que había mantenido en la oscuridad. Pero no se detuvo ahí. Reflexionó sobre lo que significaría para sus estudiantes contar con un profesor que no solo impartía conocimientos, sino que también compartía experiencias vivenciales que resonaban en la realidad de sus vidas. Al trocear sus logros y reconocer su valor, una pregunta salvaje ocupó su mente: ¿cuántos de esos jóvenes había estado subestimando? Sin darse cuenta, había generado en su mente una imagen idealizada del maestro que deseaba ser, olvidando que lo más relevante sería la autenticidad que aportaría en su docencia. No se trata de ser perfecto, sino de ser real y vulnerable. El momento culminante de esa noche llegó con un mensaje inesperado de Miranda. Papá, ¿te acuerdas de lo que te dije sobre los cuentos? Puedes cambiar la vida de alguien con tus palabras. En ese instante, la conexión entre ellas se volvió tangible.
Javier comprendió que enseñar y contar historias no eran solo herramientas pedagógicas, eran las vías a través de las cuales podía fomentar un cambio significativo. La frase de su hija resonó en su interior, llenándole de un sentido renovado de propósito. El día siguiente se sintió diferente. Javier se despertó con una energía nueva, y mientras se preparaba, su mente se centraba en la idea de su primer día como docente. Se enfrentaría a un grupo de estudiantes que, aunque fuera desconocido, podía inspirar. Sonrió al recordar cómo, en su antigua vida, cada cambio de turno en la fábrica era una oportunidad para aprender y mejorar, una lección que ahora aplicaría en un aula. Al llegar al centro educativo, una oleada de nerviosismo lo invadió, mas también un profundo sentido de determinación. Se daba cuenta de que no era solo la imagen del maestro lo que debía proyectar, era el ser humano imperfecto que había recorrido un camino lleno de obstáculos. En su mente, volvió a la lista que había elaborado la noche anterior, su ancla personal en un mar de incertidumbre. Mientras se acercaba al aula, una mirada a la puerta lo hizo vacilar. ¿Qué diría? ¿Qué pensaría la clase de él? Esa inseguridad habitual se deslizó nuevamente, pero no la dejó apoderarse de él. En cambio, la abrazó como parte de su viaje, un recordatorio de que el crecimiento personal siempre se mezclaba con el miedo y la incomodidad. Pulsó la manija y entró. El murmullo de los estudiantes se detuvo instantáneamente. Sus miradas curiosas y escépticas lo atravesaron. Javier respiró hondo, y con una voz más firme de lo que sentía, se presentó. El comienzo de su nueva vida había comenzado y aunque el futuro era incierto, estaba preparado para descubrir no solo lo que podía impartir, sino también lo que aprendería de aquellos jóvenes. Con cada día que pasara en el aula, sabía que enfrentaría no solo sus propias inseguridades, sino también el desafío de impactar vidas. Entonces, mientras se dirigía a la pizarra, un pensamiento arrebatador se apoderó de él, qué revelaciones lo aguardaban, no solo de sus estudiantes, sino también de su propio potencial educativo. Javier no sabía lo que seguiría, pero estaba claro que la historia acababa de comenzar. Su primera clase no fue lo que Javier había imaginado. A medida que las miradas desconfiadas se acumulaban sobre él, volvió a sentir un hormigueo en el estómago. Intentó recordar la lista que había elaborado, un intento de transitar el mar revuelto de inseguridades que lo rodeaba. Sin embargo, sus palabras tambalearon. Las ideas que había esbozado la noche anterior, con tanto fervor, parecían desvanecerse como el aire de un globo desinflado. Después de un par de intentos torpes por llamar la atención, decidió que lo mejor sería iniciar un diálogo honesto. Hoy no vengo a ser solo su profesor. Quiero escucharles. ¿Qué esperan de mí? ¿Qué les apasiona? Un silencio incómodo se apoderó del aula. De repente, una voz interrumpió: ¿Nos has enseñado algo? ¿Por qué deberíamos escuchar a alguien como tú? La pregunta lo golpeó como una bofetada, pero en lugar de encogerse, Javier sintió una chispa resurgir dentro de él. Tienes razón, respondió, no tengo un título en educación. Pero he aprendido mucho en la vida, trabajando en la fábrica, conviviendo con mis compañeros. Cada experiencia me ha convertido en quien soy hoy. Era una revelación inesperada, el recordar su pasado no era una carga, sino una fuente de sabiduría, un puente hacia sus estudiantes. La tensión se comenzó a disipar lentamente. Uno a uno, los estudiantes empezaron a compartir sus propios intereses y pasiones, incluso sus dudas y temores. Era la primera vez que se sentían vistos, y Javier supo que había dado un paso crucial. La conexión humana que había mencionado con su hija no solo existía en las historias, era fundamental para establecer un propósito en el aula. Cada día, aquella clase se convirtió en un espacio donde los estudiantes se permitían cuestionar y explorar. Las discusiones sobre la vida y el futuro fluían entre ellos, y a menudo recogían historias de sus propias vidas. Javier, inspirado, comenzó a compartir sus experiencias de trabajo, sus fracasos y éxitos, como si construyera un relato colectivo en el que todos participaban. Esto fue transformador, los alumnos no solo veían a un docente, sino a un ser humano que había luchado y aún lo hacía. Con el tiempo, y a pesar de sus defectos, comenzó a darse cuenta de que podía impactar de manera significativa en sus estudiantes. Sin embargo,
Cuando escuchó a uno de ellos comentar sobre lo difícil que era crecer en un entorno donde las oportunidades eran escasas, el eco de la inseguridad resurgió. ¿Tenía realmente el poder de cambiar vidas? ¿Era suficiente su propia transformación para inspirar en otros? Una tarde, mientras corregía trabajos en casa, un destello de claridad le atravesó. Había un talento dentro de él que no había tenido en cuenta, su capacidad de contar historias. La erudición no solo provenía de libros, sino de experiencias vividas, de lecciones aprendidas en la fábrica y de la vida misma. Esa noche, decidió que iba a convertir su aula en un espacio de narración, donde cada estudiante pudiera encontrar su propia voz y manera de expresarse. A medida que se acercaba a su siguiente clase, su mente se agitaba con la idea y la anticipación. Pero en el fondo, la pregunta persistente seguía ahí: ¿qué historias realmente necesitaban ser contadas? ¿Una historia podía remontar caminos difíciles y deslumbrar futuros inciertos? Mientras se dirigía al aula, sus propias inseguridades comenzaban a tambalear de nuevo. Había llegado un momento de verdad, ¿podría de verdad encender la chispa de cambio que deseaba en sus estudiantes, utilizando su propio viaje como legado? En el instante en que cruzó la puerta, un nuevo desafío se asomaba. Estaría preparado para desnudarse ante ellos, mostrando su vulnerabilidad como una fuerza, no como una debilidad. Javier respiró profundamente antes de entrar al aula, sintiendo el peso de las expectativas que él mismo había puesto sobre sus hombros. La idea de narrar historias lo llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. Había planeado su acercamiento con cuidado, iba a presentar su historia como un ejemplo de perseverancia, un relato sobre su vida en la fábrica, sobre cómo había superado la adversidad. Pero, mientras se sentaba frente a sus alumnos, sintió que el temor a ser juzgado lo embargaba. A veces, nuestras historias más profundas son las que aún no hemos contado, empezó, su voz temblaba ligeramente. Quiero compartirles cómo un comentario de mi hija cambió mi percepción de lo que significa ser realmente un mentor. Al pronunciar estas palabras, notó la atención creciente en los rostros de sus estudiantes. Era como si, al compartir su vulnerabilidad, hubiera abierto una puerta hacia ellos. Narró el día en que su hija, sin saberlo, había desnudado sus inseguridades con una simple pregunta: ¿por qué no luchas por tus sueños, papá? Esa pregunta resonaba en su interior como un eco. Era el recordatorio de un anhelo olvidado, el deseo de enseñar y conectar con otros, eclipsado por la rutina y la perspectiva limitada de su entorno. Gradualmente, sus alumnos comenzaron a abrirse también, contándole sobre sus pequeños deseos y grandes temores. Una chica del fondo confesó que deseaba ser artista, pero temía que su familia no la apoyaría. Un chico admitió que soñaba con ser ingeniero, pero la presión económica le pareció abrumadora. Cada confesión era como un ladrillo que caía del muro que mantenía a todos separados. Javier comprendió que, a medida que se acercaba a sus estudiantes, las lecciones de vida resonaban más allá del aula. Esa conexión que construyó no era solo importante, era esencial. Con cada historia, con cada vulnerabilidad que compartían, él se sentía más fuerte y más seguro en su papel. Sin embargo, a medida que las semanas pasaban, una sombra se cernía sobre su crecimiento personal. En una charla informal, el director de la escuela le sugirió que asistiera a un taller de pedagogía. «Podrías convertirte en un mejor profesor», le dijo, pero el comentario le provocó una punzada de inseguridad. ¿Era un gran error confiar en su intuición? ¿Debía adaptarse a un sistema que había desahuciado la creatividad en favor de la estructura? Se encontró dividido entre seguir su instinto o adherirse a un modelo convencional. Mientras reflexionaba, la voz de su hija surgió en su mente: ¿por qué no luchas por tus sueños? Era un recordatorio crudo que comenzaba a cristalizar un nuevo desafío. Tal vez asistir al taller no significara renunciar a su autenticidad, sino más bien integrarla con nuevas herramientas. Al abordarse a la noche que precedía al taller, se sentó en su mesa, contemplando su experiencia. Algo dentro de él se movía, una mezcla de miedo y emoción. ¿Podría realmente potenciar su voz a través de nuevos aprendizajes? ¿Podría fusionar la enseñanza tradicional con su estilo narrativo único? Sin darse cuenta, Javier ya estaba borrando sus límites, empezando a imaginar un nuevo camino.
En ese momento de introspección, a la vez aterrador y liberador, una idea se afianzó firmemente en su mente. El compromiso de seguir aprendiendo no solo le daría nuevas herramientas, sino que podría fortalecer su papel como modelo a seguir. Pero la inquietante pregunta permanecía: ¿estaría listo para enfrentar todo lo que el próximo día podría traerle? El comienzo del taller prometía ser un punto de inflexión, a su vez, una nueva prueba de su capacidad para encontrar su voz auténtica. Javier llegó al taller con una mezcla de nerviosismo y expectativa. La sala era acogedora, pero su mente aún luchaba entre la duda y la convicción. Mientras los demás participantes comenzaban a tomar asiento, él se dio cuenta de que este momento era fundamental para su desarrollo. Era el instante en el que las enseñanzas tradicionales se encontrarían con su enfoque humanístico y auténtico. El facilitador, una educadora con años de experiencia, comenzó presentando la importancia de la conexión en el aula. Cada palabra resonaba en Javier, reafirmando lo que había comenzado a construir en su propia clase. La motivación de los estudiantes, decía ella, dependía de su capacidad para sentirse valorados y escuchados. Allí, en ese taller, Javier sintió que cada insecuencia y cada temor comenzaban a disolverse. Durante las dinámicas, empezó a compartir su visión de la enseñanza como un viaje de creación, en el que tanto él como sus alumnos intercambiaban aprendizajes. Se sorprendió al encontrar una receptividad entre sus compañeros. Entendieron que el rol del docente no era el de un mero transmisor de conocimiento, sino un guía en la exploración de nuevos mundos. A medida que avanzaba el taller, Javier descubrió nuevas técnicas para atraer a sus estudiantes hacia el aprendizaje activo. Practicaron métodos de narración de historias, del uso de preguntas para fomentar el pensamiento crítico y de cómo adaptar el contenido a las vivencias personales de los alumnos. Cada ejercicio le recordaba que su experiencia en la fábrica no era una carga, sino una herramienta valiosa que podía contribuir a sus clases. Poco a poco, Javier empezó a vislumbrar una transmisión de poder. Su rol como educador no se limitaba a adiestrar, ahora comprendía que tenía la capacidad de inspirar y de activar potenciales en sus alumnos. Esta noción le otorgó una nueva capa de confianza que no había sentido antes. Ya no se veía solo como el operario que deseaba ser profesor. Se estaba convirtiendo en un educador integral, capaz de infundir vida en su enseñanza. El taller culminó en una sesión de retroalimentación, donde los participantes compartieron sus descubrimientos. Cuando llegó su turno, Javier se sintió trasladado a una dimensión donde las inseguridades dejaban de existir. Con voz clara y fuerte, describió cómo la experiencia en la fábrica le había enseñado a ser resiliente y cómo eso se refirió a su enfoque en el aula. La educación es un acto de amor, concluyó, y cada estudiante merece ser tratado como un individuo con un futuro brillante. Los aplausos que recibió lo llenaron de orgullo. Era la primera vez que se sentía absolutamente validado en su camino. Al regresar a casa, Javier se sentía un hombre transformado. Había anclado su propósito en la enseñanza y su deseo de impactar vidas se había intensificado. Las palabras de su hija se repitieron en su mente: lucha por tus sueños. La antorcha de su pasión se había encendido y con ella un renovado sentido de identidad. Ya no debía temer ser el maestro que soñaba ser, había pasado de operario a educador, encontrando su esencia en el lugar donde fuera. Los días se convirtieron en semanas y Javier aplicó lo aprendido en su taller. Sus clases comenzaron a florecer. Introdujo actividades interactivas y ejercicios de narración, donde cada estudiante podía explorar su historia y compartirla. La conexión en el aula creció y los murmullos escépticos se transformaron en diálogo. Javier no solo enseñaba, también aprendía de sus alumnos, creando un ciclo de aprendizaje colaborativo. Con cada clase, Javier sentía que su visión se cristalizaba. Un día, un estudiante le confesó: gracias por creer en nosotros. Nos hace sentir importantes. Estas palabras resonaron en su corazón. Había logrado lo que se había propuesto. No solo había conquistado sus miedos, sino que también había dejado huella en aquellos que complacían sus enseñanzas. Esa aceptación le otorgó un sentido de satisfacción y propósito que nunca había conocido. Finalmente, al mirar hacia atrás, Javier comprendió que el viaje que había emprendido no era solo personal,
sino que se había entrelazado con la de sus estudiantes. Había encontrado su verdadera vocación y había demostrado a sí mismo que con esfuerzo y voluntad, todo es posible. La conexión que había construido se transformó en una inspiración mutua. Él era, efectivamente, un maestro. Con un corazón lleno de gratitud, Javier cerró ese capítulo de su vida, pero estaba ansioso por lo que vendría. Era el momento de seguir explorando, de nunca dejar de aprender y de continuar nutriendo la chispa de esperanza que había encendido en su interior. La historia seguía escribiéndose, cada día llenado con nuevas aventuras y aprendizajes. Ahora, te invito a ser parte de esta experiencia. ¿Necesitas suscribirte ahora para no perderte las siguientes historias emotivas y exclusivas? Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan llegar a estas necesarias narrativas. Y por favor, comenta tus reacciones y teorías sobre el desenlace de esta historia, tu voz importa. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de superación. No esperes ni un segundo más,